día a todos. Bueno, mi nombre es Francisco, tal como lo dijo Rodrigo, y les voy a presentar mi proyecto que trata de seguridad de minería en nieve. ¿Está funcionando el controlcito? Bueno, pero primero que nada, un pequeño resumen de la presentación, cómo se va a desarrollar. Antes que nada voy a introducir y motivar el tema con bastantes datos de la minería chilena y nacional que espero será del interés de todos ustedes, para luego presentar la metodología que implementé en el fondo para enfrentar y abordar el estudio de caso para una minera nacional, el cual verán detalladamente, y para finalmente concluir en base a todo lo que hayamos visto con los diferentes dispositivos y tecnologías que existen para el control, prevención del riesgo de avalancha, principalmente tanto en faenas mineras como incluso en lugares urbanos. Bueno, primero que nada, hay varias divisiones existentes, divisiones mineras existentes en el país, tanto como proyectos en carpeta y proyectos que se han iniciado recientemente, que tienen una actividad invernal en las cuales la nieve toma un rol fundamental. Hay bastante nieve, hay riesgo de avalancha muy importante, por ende fue fundamental a mi juicio estudiar este tema. Hasta el año 2009, de la fuente Cochilco se extrae que hasta el año 2009 se inscribieron en la minería nacional proyectos de desarrollo y expansión, y para estas divisiones que ustedes están viendo en este slide, el capital de inversión con proyecciones hacia 2015 representa el 44% del total del capital de inversión a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Tanta cifra un poco complicada, es simplemente que las faenas mineras en nieve están siendo cada día más importantes, se están expandiendo y desarrollando cada día más fuerte, por lo cual el estudio de estas problemáticas es fundamental. Dichas divisiones representan a grandes rasgos el 36% de la producción total del cobre estatal en 2009 y el 21% del cobre nacional en 2009 también. Cabe también recalcar proyectos como Cerro Casal y Pascualaba, las grandes producciones de oro que habrá recientemente en nuestro país. Aquí hay una cartografía donde los puntos en esta cartografía, cada punto representa una faena minera de gran minería, tanto en Chile como Argentina. ¿Qué se extrae de esta cartografía? Simplemente que más del 65% de las mineras, de las minas, están sobre los 2.500 metros de altura, y a partir de la cuarta región, tercera, cuarta región hacia el sur, las operaciones invernales tienen mucha nieve, por lo cual el tema de seguridad con nieve es fundamental tratarlo y estudiarlo con anticipación. Por ejemplo, dos divisiones las cuales están muy cerca de aquí, que son bastante representativas y que tienen un riesgo elevado y que trabajan con diversos dispositivos para el control de avalancha, lo conoce la Anglo American y Boyle Combina también, que lo veremos más adelante. Y finalmente, lo que corresponde a accidentes mismos y los problemas que han surgido producto de avalanchas, cabe recalcar y subrayar que Chile, así como todas las zonas montañosas donde hay nieve, como país venimos batallando contra problemas de aludes, donde hay muertos, donde hay campamentos vulnerados, etc. Venimos batallando hace ya bastante tiempo. El primer ejemplo es la conocida Muerte Blanca, que no sé si alguno de ustedes conoce, en el pueblo Chivo en el año 44. Este pueblo era, a la época en el fondo, era donde habitaba la gran mayoría de los trabajadores del Teniente División de Codelco, que en ese entonces no pertenecía a Codelco, pero producto de 3 aludes sucesivos que vulneró completamente este campamento, murieron 102 personas, que es conocida como una de las catástrofes más grandes a nivel mundial por temas de avalancha, y en el país es sin duda más grande. Ahora, en toda la historia que tenemos como país, hubo muchos accidentes también, como en el paso fronterizo del año 1964, donde hubo 27 fallecidos, y después nos pegamos un salto brusco del año 44 al año 2009, un tema actual, donde Codelco División Andina, lamentablemente, un campamento también fue vulnerado, ya que se encontraba próximo a una senda de avalancha, y se encontraba una persona al interior del campamento a eso del mediodía, y lamentablemente hubo un fallecido, por lo cual es importante tratar estos aspectos de seguridad en nieve. Y bueno, algo súper importante, que Chile no cuenta con un servicio oficial de alerta de avalancha. ¿Qué quiere decir esto? Chile no tiene un registro global del número de avalanchas, la probabilidad. Establecer un modelo probabilístico que sea fiable para los Andes chilenos es muy complicado, ya que generalmente las centrales de alerta de las distintas faenas mineras, como los centros de esquí
pasos fronterizos, etc. Ellos toman sus estadísticas y hacen el estudio de la nieve y la meteorología individualmente, pero el compartir este registro y estas estadísticas a nivel nacional facilita en el fondo la tarea ya para establecer modelos probabilísticos en conjunto y que sean fiables, y también para en el fondo contrarrestar y poder controlar y prevenir estos riesgos en conjunto con diferentes soluciones que se implementan a lo largo del país. En países como Francia, Suiza, Canadá, Estados Unidos y Europa, incluso hay un organismo que agrupa todo esto y son servicios oficiales que alertan el riesgo cuando se detectan condiciones tanto meteorológicas como nivológicas importantes, para decir, atención, al riesgo de avalancha aquí es elevado, tomemos las precauciones. Ustedes dirán, bueno, sí, pero a los chilenos nos encanta compararnos con los europeos, los americanos, que son países desarrollados que vienen trabajando hace años en el tema. Argentina también tiene su centro oficial desde el año 2008, por lo cual cabe preguntarse qué está pasando con Chile. Aquí hay una foto de una faena minera que probablemente algunos de ustedes deben conocer. Fue un campamento que fue vulnerado recientemente, y aquí aprovecho de hacer un llamado para, si está en sus manos algún día tomar la decisión dónde se va a instalar un campamento en sus faenas mineras, por favor vean bien que no se encuentre próximo a una senda de avalanchas, porque debiera estar, o sea, claramente prohibido, porque el riesgo es importante. Víctimas fatales, a todos nos puede pasar si vamos pasando por el camino industrial, que nos arrolle una avalancha. Y bueno, la metodología. Primero que nada, pues voy a presentar rápidamente el tipo de avalanchas que existe. Estas son las conocidas avalanchas en aerosol, que se producen principalmente por la sobreacumulación de nieve fresca, lo que se llaman cornisas de nieve. Con la interacción del viento se generan estas masas, son como especies de nube, y que se conocen como las avalanchas más devastadoras. Existen también las mixtas, que son muy similares a la avalancha, pero a las de nosotros, y que se conocen como las más devastadoras. Pero este estudio de casos se concentra principalmente en el estudio de avalanchas de placa. ¿Qué son las avalanchas de placa? Es una capa de nieve, simplemente, que es muy compacta, de poca plasticidad, y que tiene una alta densidad de entre 300 a 500 kilogramos por metro cúbico. O sea, imagínense tomar un cubo solamente de 1 metro, la masa de nieve es muy importante. Y simplemente esta capa de nieve es cuando se encuentra sobre un substrato con el cual tiene poca adhesión. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si las avalanchas en aerosol son las más devastadoras, ¿por qué estudiamos las avalanchas de placa? Dos razones principales. En el registro mundial que se tiene gracias a estas organizaciones que vimos anteriormente, la estadística de los accidentes fatales en el mundo, el 80% son producto de avalanchas de placa. Y otra razón, y quizás la más importante para nuestro país y el caso chileno, es que dado que nuestras montañas tienen un clima oceánico, dado la proximidad con el mar, tenemos un clima bastante húmedo, y por ende esta nieve fresca que cae tiende a compactarse y a estabilizarse muy rápidamente. En promedio, en los Andes centrales chilenos, divisiones como Cuerpo Andino, los Bronces, el promedio de compactación de la nieve para alcanzar una densidad importante oscila alrededor de entre 2 y 4 días en promedio, por lo cual probablemente, si tuviéramos un servicio de alerta, podríamos determinar que la probabilidad de avalancha o las características de avalancha generalmente que se producen en Chile puede ser, el supuesto que yo me atrevo a decir quizás, es que sean probablemente de avalanchas de placa. Y bueno, lo último, que dada la cohesión, la nieve desprendida se puede considerar como un sólido sobre un plano inclinado. Aquí vemos una foto donde se ve más claramente, donde vemos el nivel de la profundidad de la capa que está bien estable y que se desprendió claramente como un sólido. Aquí tenemos otra foto, no sé si se ve bien a los que están más atrás. Y bueno, para efectos de simplicidad, la metodología se basa en un cuerpo sólido sobre un plano inclinado, y empíricamente diversos estudios, tanto el Instituto Federal Suizo para el estudio de nieve y avalanchas, como el francés y canadiense, que son los tres más fuertes hoy en el mundo, han determinado que para este tipo de nieve con una densidad y compactación importante, el roce varía entre los 0,3 y 0, y el coeficiente de roce dinámico varía entre los valores que ustedes ven aquí en el slide. Y finalmente, bueno, la metodología se basa tanto por balance de energía cinética como por segunda ley de Newton, y por resolución de ecuaciones diferenciales obtenemos las ecuaciones tanto de la aceleración como de la velocidad y la trayectoria de la avalancha para todo instante t en el tiempo. Aquí vemos simplemente que la velocidad de la avalancha aumenta linealmente con el tiempo, y la trayectoria aumenta proporcionalmente al cuadrado del tiempo. Entonces, ahora también por balance de energía cinética nos interesa conocer cuál es el alcance de la avalancha en el plano PC.
¿Por qué? Porque imaginando que el plano inclinado AB es un corredor, es una cuenca en el fondo donde hay peligro de avalancha, y el BC, los puntos BC, representan, por ejemplo, un camino industrial en una faena minera donde nosotros vamos pasando y hay un flujo automóvil importante. Nos interesa saber hasta qué punto la avalancha cae y si es que vulnera o no completamente el camino. Para esto, antes de introducir al caso real que estudié, cabe recalcar una cosa importante, que la frecuencia importante, las mayores y más frecuentes avalanchas se generan para pendientes entre 35 y 45 grados. También se generan para pendientes inferiores y para pendientes mayores. Pero el principio de por qué se generan en este intervalo y no en los otros es simplemente porque cuando la inclinación es muy pequeña, la fuerza de tracción para que la masa de la avalancha se desprenda tiene que ser muy importante, y para que la avalancha también sea consecuente y tenga consecuencias importantes sobre posibles construcciones o vehículos que van pasando, tiene que ser una masa importante. ¿Por qué no sobre 45? Es porque la pendiente es tan importante que es muy difícil que se acumule mucha nieve también, por lo cual se generan avalanchas pero de menor masa de nieve. Entonces, el estudio de caso, consideramos tal como lo vimos anteriormente, los puntos BC representaría un camino industrial de 14 metros de ancho, donde vemos que hay un flujo automóvil importante y se tiene un corredor de 640 metros de longitud con una pendiente de 40 grados, para este caso real. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué dispositivos existen para prevenir o mitigar el impacto de avalanchas en el caso que para este caso caigan avalanchas y vulneren los automóviles que van pasando? Existen dispositivos tanto como diques como muros de contención que formarían parte de las llamadas avalanchas mitigadas. ¿Qué significa esto? Cuando se genera una avalancha accidental, simplemente nosotros ponemos e instalamos dispositivos que permitan contener de alguna u otra manera esta nieve que va a caer, para así mitigar el impacto y que la nieve que se desprende en la altura del corredor, la que impacte el camino, no sea tan importante. Y también está la avalancha detonada voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? Mediante explosivos principalmente, y el principio es simple, es detonar constantemente avalanchas de manera voluntaria. ¿Para qué? Para simplemente disminuir el nivel de nieve inestable que está sobre el corredor, evacuando la zona previamente, claramente, para que no haya accidente, y después en el fondo se despeja el camino cuando la avalancha ya cayó y sigue el flujo normal. Así se disminuye el riesgo de que lamentemos una avalancha accidental mucho más importante. Entonces, primero que nada, la masa de nieve para una avalancha voluntariamente es muy pequeña, por lo que dije anteriormente. Tanto para la avalancha mitigada como la avalancha accidental, la cual se produce en cualquier minuto y no conocemos las dimensiones, la masa de nieve es desconocida. El riesgo de accidente, tanto para la avalancha mitigada como para la detonada voluntariamente, es prácticamente cero, ya que los dispositivos se ponen a disposición para en el fondo contrarrestar el impacto que pueda tener una avalancha, y para una avalancha accidental es variable. O sea, si cae una avalancha cuando hay dos camiones que van pasando por el camino industrial y los impacta, probablemente vamos a lamentar accidentes, y muy probablemente también accidentes fatales. Pero también es bastante variable, porque si no va pasando nadie por el camino y no hay campamentos cerca a celdas de avalancha importantes, quizás vamos a tener suerte de no lamentar ningún accidente. Impacto sobre la producción. Para los dispositivos que se cuentan, tanto los explosivos como los dispositivos de mitigación, el impacto es controlado. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo detono avalanchas voluntariamente voy a elegir el minuto cuando los sistemas de alerta lo dicen, tanto las condiciones meteorológicas como nivológicas detectan un riesgo importante de avalanchas. Yo voy a detonar la avalancha cuando yo estime conveniente, y voy a intentar que sea cuando tenga el menor impacto posible sobre la producción. O sea, si es justo en la hora de cambio de turno y veo que los trabajadores no van a poder llegar a acceder a las instalaciones mineras para trabajar, probablemente voy a esperar y explosar quizás avalanchas durante la noche, donde hay el flujo de vehículos menos importante. Y bueno, para una avalancha accidental es incierto. Cuando, como lo dije anteriormente, se detona la avalancha voluntariamente, cuando yo estimo conveniente y cuando los sistemas de alerta así lo dicen. Y para los sistemas y dispositivos de mitigación es un trabajo permanente, como dique y muros de contención, que son puestos en lugar para mitigar el impacto siempre. Y bueno, entonces con tanta maravilla cabe preguntarse cuáles son los impactos y consecuencias económicas y los costos que produce tanto una avalancha accidental, para la cual no tenemos los dispositivos para predecir la ocurrencia de la avalancha,
ni para mitigar su impacto, y también cuáles son los costos y para ver realmente la beneficencia, o sea, las ventajas económicas también que podríamos obtener a través de estos dispositivos. Entonces, principalmente para hacer uso de estos dispositivos, en resumen, se tiene que tener una capacidad de predicción con sistemas de alerta y estudios de meteorología y nivología de punta, para luego instalar dispositivos ya sea de detonación preventiva o dispositivos de mitigación de impacto, entre otros. Rápidamente y principalmente los métodos y tecnologías para combatir los aludes, hay dos tipos, los de defensa activa y defensa pasiva y defensa activa. Los de defensa pasiva intentan y pretenden principalmente no disminuir ni anular el riesgo de ocurrencia de avalancha, intentan simplemente mitigar el impacto, así como los diques y muros de contención, que en el fondo no van a intentar anular el riesgo, que no caiga la avalancha sobre el camino industrial, pero simplemente van a intentar con instalaciones que tienen capacidad de disipación de energía importante, de que la avalancha que caiga no tenga los impactos que podría tener si es que no estuvieran estos dispositivos. Pero nosotros nos vamos a concentrar en este estudio en lo de defensa activa. La defensa activa pretende, más que mitigar el impacto, es anularlo y o disminuirlo lo mayor posible. Y a grandes rasgos existen dos tipos, temporal y permanente. Temporal es cuando yo hago uso del dispositivo, cuando lo estimo conveniente, como los explosivos y cañones, y los permanentes como para avalancha y viento, que ustedes los ven en la foto, que son simplemente bloques que se interponen en el flujo del viento para evitar que se acumule nieve fresca en un corredor que tiene alto riesgo de avalancha. Entonces, para tener una capacidad de predicción fiable que me permita detectar el riesgo de avalancha, es fundamental conocer las condiciones meteorológicas de los Andes centrales chilenos, por el cual se centra este estudio de caso. Aquí simplemente es la probabilidad de no excedencia de días de tormenta por año. ¿Qué quiere decir esto? El 10 que ven abajo ustedes, en el fondo la probabilidad de que no tengamos más de 10 días de tormenta por año es de alrededor 0,5, por lo cual, claro, la probabilidad siempre es variable. Podemos tener hasta 20 días de tormenta, como quizás en un año no podemos tener ninguno. Después la probabilidad de no excedencia de nieve por día de tormenta es simplemente para estimar la cantidad promedio de nieve fresca que cae cuando hay un día de tormenta. Y vemos, al igual que el gráfico anterior, o sea, que el nivel de nieve no supere, por ejemplo, los 50 centímetros en un día de tormenta, equivale a también aproximadamente 0,5. Por ende, bueno, también aquí tenemos la precipitación en centímetros de nieve anuales en los Andes centrales. La fuente es la estación meteorológica Lagunitas de Codelco División Andina, y tenemos que por un año normal en promedio caen 1.200 centímetros de nieve durante el invierno. Y bueno, finalmente todos estos estudios meteorológicos, ¿para qué sirven? Para poder detectar y alertar cuál es la probabilidad de ocurrencia de avalanchas. Y aquí, bueno, del manual de carreteras del MOP, tenemos que para las pendientes entre 25 y 40 grados, la probabilidad de ocurrencia para diversas precipitaciones de nieve fresca es la siguiente, como lo indica el gráfico. Para ir rápido y decir, por ejemplo, que caigan, o sea, que se produzca una avalancha con una caída de 60 centímetros de nieve fresca, la probabilidad de aproximadamente un 70%. Entonces, una vez que ya sé predecir y alertar que existe un riesgo de avalancha, veamos para este caso el uso y la utilidad de estos dispositivos como detonador de avalancha y para avalanchas que lo introduje anteriormente. Aquí algunos datos. Bueno, este cañón es básicamente un cañón a presión neumática en el cual se ingresa un dispositivo con explosivo y que tiene un alcance de hasta 2 kilómetros de disparo. Y como ustedes ven, la cuenca que se encuentra al frente es simplemente cuando yo detecto los puntos que son propicios a tener avalancha. Una vez que los detecto, yo disparo y genero avalancha voluntariamente, pero previamente habiendo evacuado la zona. Aquí algunos datos como el equivalente de TNT, velocidad de detonación, etc. y el costo también, tanto de cada disparo como el precio de compra. Y se tiene que para una nieve de un mismo tipo, de una misma densidad, ya sea compacto o nieve fresca, se ha demostrado empíricamente que las dimensiones de la avalancha que se explosan voluntariamente se pueden considerar como proporcional al equivalente TNT del dispositivo. El dispositivo más usado, lo veremos al final de la presentación, que es un tubo simplemente a base de propano y oxígeno que se llena para generar detonaciones y explosiones de aproximadamente 27 kilogramos de TNT. Pero bueno, para nuestro cañón, que consideramos el equivalente de TNT es 1.25, entonces tenemos que el radio de explosión es de aproximadamente 4 metros en promedio para una avalancha, para una nieve compacta, como sería una avalancha
de placa. Ahora bien, entonces en base a esta información consideramos una primera avalancha de tipo 1, que es la generada voluntariamente, y se tiene básicamente, bueno, el volumen de 60 metros cúbicos, el alcance, el camino industrial para ver si es vulnerado completamente o no, es de 1030 metros, por lo tanto el camino de 14 metros que vimos anteriormente es completamente vulnerado, entonces es de esperar que no haya construcciones cerca y que no vaya pasando nadie en el minuto en que generamos una avalancha voluntaria. Y alcanza el camino al cabo de 18 segundos con una velocidad de 250 km por hora. Y bueno, aquí la ecuación que ustedes ven a la izquierda es la presión dinámica de la avalancha en todo momento, dada por la densidad del sólido, la densidad de la masa de nieve y la velocidad. Se sabe, por diversos estudios que ha hecho tanto el Instituto Federal de Suiza como francés y otros, que la presión dinámica media soportada por una construcción y una habitación normal, como puede ser probablemente este edificio o una casa, es aproximadamente 30 kPa para que no tenga impactos importantes, no sufra consecuencias y vemos que esta avalancha generada voluntariamente alcanza casi una presión dinámica de 1000 kPa, por lo cual aprovecho de hacer un llamado nuevamente, hay que ser responsable y saber que campamentos y construcciones, por ejemplo, en una fase de expansión de la minera, no se pueden construir cerca de una senda de avalanchas porque el riesgo es notorio y aquí se ve. Después, para tomar una avalancha de tipo 2 accidental, para comparar en el fondo la generada voluntariamente con una accidental, dado que no existe un servicio oficial de alertas en Chile, es difícil establecer probabilidades o características o dimensiones de una avalancha tipo para los Andes centrales, pero simplemente nos vamos a basar en algunas de las avalanchas que se han observado recientemente, tanto en los Andes centrales como en los Andes del sur de Chile, tanto en la novena como séptima y quinta región y en la región metropolitana. Y en base a esta información, bueno, se considera una avalancha de tipo 2 con un volumen bastante más importante de 7000 metros cúbicos, pero ustedes ven que tanto el alcance que tiene esta avalancha como el tiempo que demora en alcanzar el camino y la velocidad con que llega es exactamente el mismo y también la presión dinámica. Entonces, el impacto va a ser claramente el mismo. Bueno, intuitivamente parece lógico. Galileo demostró que el comportamiento de un sólido sobre un plano inclinado no depende en absoluto de la masa. Pero entonces ahora cabe preguntarse cuál es la gran gracia de detonar avalanchas voluntarias, siendo que el impacto es absolutamente el mismo, ya sea sobre una persona que va pasando o sobre una construcción. Bueno, tres razones principales. Primero que nada, cuando detonamos avalanchas voluntariamente, el riesgo de accidente es prácticamente nulo porque evacuamos la zona antes de hacerlo. Y también disminuye el riesgo de tener avalanchas accidentales posteriormente. También existe un mayor costo debido al mayor tiempo en despejar el camino. En el fondo, como la masa de nieve es mucho más importante, me voy a demorar en vez de 30 minutos en despejar el camino, probablemente me puedo demorar hasta 5 horas, lo que se puede traducir también en horas improductivas para la faena, lo cual es bastante importante, y el costo también en hora hombre y en maquinaria. Y también, dado que la superficie de impacto y contacto es mayor, o sea, la probabilidad de que esta avalancha alcance un vehículo sobre el camino industrial o una construcción que pueda haber estado instalada aledaña a la cuenca, la probabilidad es mucho más elevada. Entonces, bueno, simplemente a qué distancia, cabe preguntarse, tiene que estar una construcción, una habitación normal para que no tenga impacto a la hora de decidir dónde vamos a instalar un campamento, por ejemplo, una faena donde hay proyectos de desarrollo y expansión. Entonces podemos decir, bueno, a cuánta distancia la construimos para que no tenga impacto y consecuencias fatales y lamentables. Aquí este gráfico ilustra en el fondo a la distancia que se tiene que ubicar una construcción en función de la densidad de nieve, y vemos que con una densidad de nieve de 50 kg por metro cúbico, la construcción puede ubicarse hasta una distancia de 160 metros. Pero como bien vimos antes, las avalanchas de placas se generan de la línea roja que ustedes ven en el gráfico hacia la derecha, porque se generan para densidad de nieve alta e importante. De la línea roja hacia la derecha se generan normalmente avalanchas mixtas o avalanchas en aerosol que vimos anteriormente, que son mucho más devastadoras que las avalanchas de placas, por lo cual el gráfico vendría siendo válido solamente de la línea roja hacia la derecha de ustedes. Entonces la distancia es de aproximadamente 25 metros, lo que no es absolutamente nada. Bueno, algunos datos tanto del cañón detonador como de la empresa, la capacidad de producción, el costo de cada disparo, el costo de una hora improductiva, etcétera, para ver cuáles son las consecuencias económicas y para ver qué ventajas podría traer la instalación de un dispositivo de estas características por una faena minera. Y ahora vamos a trabajar bajo un supuesto que es que a razón de 13 disparos sobre este corredor,
no se lamenta ningún alud accidental. Ustedes dicen, ¿de dónde sacamos este dato mágicamente? No es mágicamente, simplemente de los datos anteriores, dadas las condiciones meteorológicas de los Andes centrales chilenos. En el fondo, esta cantidad de disparos pretende disminuir lo más posible el riesgo de ocurrencia de avalancha, y un valor de, por ejemplo, de tener una probabilidad inferior a un tercio, un valor que se maneja universalmente para la ocurrencia de avalanchas accidentales. Y también son valores que se manejan en divisiones tanto como los bronces de Anglo American y Poder Condina. Entonces, bueno, hay tres escenarios posibles, donde cuando hay fuertes nevazones, cuando está la división operando, y cuando la división está operando también, creo que las consecuencias sobre las horas improductivas de la faena son distintas. Principalmente para los distintos escenarios, el tiempo improductivo con el alud tipo 1, o sea, el generado voluntariamente, y el alud tipo 2, son valores que se presentan aquí a continuación. El escenario 1 quizás es el menos representativo porque es cuando hay fuertes nevazones, como el caso, por ejemplo, de Poder Condina, que a veces cierra durante 72 horas, dado que el riesgo de avalancha es muy importante y el camino puede estar completamente bloqueado por nevazones. Entonces es el caso extremo, el caso crítico. Pero los dos casos, los dos escenarios siguientes, tanto el 2 y el 3, que son quizás los más representativos, es cuando la división está operando y primero que nada la avalancha tiene consecuencias sobre las horas productivas de la faena. También veamos el ejemplo, por ejemplo, de Poder Condina. Tenemos a la mina Abajo Abierto Sur-Sur. Si vemos, por ejemplo, que cae una avalancha justo en el minuto en que era el cambio de turno, o sea, cuando trabajadores van saliendo de la faena y cuando los otros trabajadores van entrando, probablemente no van a poder acceder a las instalaciones, y lo que se traduce directamente en horas improductivas totales para la minera. Y también está el tercer escenario, que es un poco más optimista, que es cuando la división está operando y que la avalancha no tiene consecuencias sobre la hora de producción. Entonces, bueno, estos tiempos ya los vimos, y finalmente el impacto económico. Vemos que a grandes rasgos para los tres escenarios presentados anteriormente, la conveniencia económica es notoria, excepto para el caso 3, el escenario 3, dado que como no hay impacto sobre la hora productiva de la faena, en el fondo se considera solo el costo de la detonación voluntaria para impedir que haya una avalancha accidental. Esto es a razón de 13 disparos, comparando a razón de que ocurre una avalancha accidental por año. Y ahora, bueno, importante, en todo este análisis económico que se hizo, se hicieron los siguientes supuestos. Primero que nada, todo este análisis se hizo para el primer año y por ende el año de compra del cañón, pero vemos que para los años posteriores se tiene que por tan solo $4.000 al año se puede evitar y disminuir el riesgo de lamentar avalanchas accidentales considerablemente, llegando a un riesgo prácticamente igual a cero. También, ¿sí? ¿Puede ir cerrando, por favor? Sí, ya pasó, voy un poco más rápido. También no se han considerado posibles accidentes, en el caso de una avalancha accidental no se puede levantar accidente, y también razón de solo una avalancha accidental por año, siendo que los gráficos anteriores con las condiciones meteorológicas de los Andes chilenos centrales vimos que pueden ocurrir tanto un alud por año accidental como también entre 8 y 10. Y bueno, para cerrar, les presento rápidamente otro tipo de dispositivo, que es defensa activa permanente, que es el paravalancha, que consiste simplemente en instalar, son mallas de contención o rejas de contención que se instalan en el lugar del origen de la avalancha, con una capacidad de disipación de energía de 5.000 kJ, y consiste simplemente en captar este punto con precisión para que la avalancha no caiga en su totalidad. Entonces calculamos a qué distancia tiene que instalarse el paravalancha para que sea efectivo. Vimos para una avalancha de tipo 1 a 50 metros y para una avalancha tipo 2 a 0,5 metros, que es realmente nada. O sea, tenemos que ser realmente expertos en nivología para saber dónde se genera el alud para poder instalar el paravalancha donde corresponde. Pero bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué en un lugar donde hay avalanchas pequeñas no se detona, en vez de detonar la avalancha voluntariamente, no instalamos directamente sistemas de paravalancha? Porque la avalancha simplemente no cae. Hay varias desventajas, un dispositivo muy caro y que tiene una degradación importante del material, principalmente dado por erosión del suelo, caída de bloques, sobreacumulación de nieve, etc. Y bueno, en fin, pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con una avalancha más grande para la cual hay que instalar el paravalancha a tan solo 0,5 metros para que la avalancha no caiga? Bueno, en fin, cabe decir que este estudio da para mucho, y aquí en esta foto vemos el caso, por ejemplo, de lo que se llama un parque de paravalanchas, y es cuando detectar con precisión el punto de origen de una avalancha es tan difícil que instalo simplemente
varios paraavalanchas y ahora deja de ser un método y una tecnología de defensa activa, que en el fondo ya no pretende anular el riesgo, sino que pasa a ser y cumple un rol de defensa pasiva, ya que simplemente con su capacidad de disipación de energía va a pretender que el impacto sea menor cuando la avalancha se genera y llega al suelo. Y bueno, como dije anteriormente, es un estudio que va para mucho. Existen otros dispositivos explosores de avalancha, tanto como transporte por cable y el tubo en base a propano y oxígeno que mencioné anteriormente, que genera avalanchas bastante más importantes, y también que en todo este estudio de casos se ha despreciado por simplicidad o por también desconocimiento de muchos factores que influyen también, pero es los costos y los tiempos precisos que despejar el camino implica. O sea, son costos en hora hombre, en maquinaria, que son importantes, y aquí algunas fotos de un camino que viene a estar despejado. Y gracias por su atención. Bueno, si tienen preguntas por el tiempo, nos vemos en el coffee break, no duden en acercarse, porque parece que está un poco pasado. Gracias.